Unos himnos vamos a cantar, hijo. El 42. La cruz no será más pesada.
alábele, glorifíquele, créalo, amado. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. La cruz no será más pesada que la gracia que Él nos da. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, gracias. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Gloria a tu nombre, Jesús. No sé si conoces el 37. Una fuente yo allí. Una fuente yo allí. Amén. Gloria a Dios, también por ti.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Un Señor. último himno, hermanos. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Es maravilloso Jesús. haber alcanzado la salvación y la vida eterna. Amén, gloria a Por Dios. medio de la fuente celestial, ¿no? Amén. El 31 de nuestro himnario, libre soy. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Por esta gracia maravillosa, Amén. Amén. Gloria a Dios. preciosa. Aleluya, gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Mucho tiempo en el error, el temor, cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre soy, por la gracia de Jesús, libre soy, libre soy, libre soy. Aleluya, por la fe, libre soy. No vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Lloraba más y más lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre soy. Libre soy, por la gracia de Jesús, libre soy, libre soy, libre soy. Aleluya, por la fe, libre soy. No pasaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Aleluya, gloria a Dios. Por la gracia de Jesús, libre soy, libre soy, libre soy. Aleluya, por la fe, libre soy. Te invito a ponerse de pie. Padre amado, estamos en la Gracias, gloria a Jesús. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor amado. Gracias por tu gracia maravillosa, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias porque tú nos hiciste libre del Amén. pecado y del mundo. Gracias. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. La vida eterna, nuestra esperanza. Amén. Señor, en la vida venidera, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Voy a dar al hermano Nicolás que continúe, hermanos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a orar al Señor, vamos a orar por las peticiones. Sabemos que el Señor conoce porque Él escudriña aún lo profundo de nuestro corazón. Amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, nuevamente, sabiendo, Señor, que tú, Señor, escudriña lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor amado. Sabiendo, Señor, que tú nos escuchas, venimos delante de ti, Señor, trayendo toda necesidad, Señor, que tú conoces que tenemos, Señor, pero también nosotros conocemos que tú tienes una necesidad, que es la edificación del cuerpo de Cristo en esta iglesia local, Señor, en este barrio, Señor, para la salvación de las almas, para la conformación,
Señor, a la imagen de tu Hijo. Por eso te pedimos, Señor, que tú bendiga la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú, Señor, des conforme tu voluntad, Señor, la necesidad que cada uno tiene. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que tú nos ayudes a poder llevar a cabo tu propósito en este tiempo por medio de la gracia que tú nos has dado, Señor. Porque si no es por medio de la gracia, no lo podemos hacer, Señor. No es una obra, Señor, que nace de nuestra humanidad, sino que es el propósito, es el fruto, Señor, de tu gracia en nosotros. La edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos amados. ¿Podemos tomar asiento? Estamos en libertad. Sabemos que como el tiempo es corto, 3 hermanos pueden compartir en esta noche. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor, ¿no? Por un nuevo día de vida que nos da, porque Él permite que hoy estemos acá, a pesar del frío, para alabar y glorificar su nombre, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por nuestra hermana Victoria, que justamente la semana pasada hablábamos con la hermana Ramona, que no la veíamos. Y bueno, Gloria a Dios. el Señor la trajo en esta tarde. Gracias, Señor. Le doy gracias al Señor, ¿no? Porque en este tiempo que estamos hablando de los reyes y eso, ¿no? Ya habíamos tocado el tema hace un par de años y es como que día a día cuando uno va tocando esos temas lo va entendiendo más. Es un poco difícil para mí, ¿no? No todos tenemos el mismo conocimiento de las cosas, ¿no? Todos no tenemos el mismo crecimiento, pero a lo que a mí se refiere es un poco difícil, pero para el Señor nada es imposible, ¿no? La palabra dice que con la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Y así, Amén. Así lo creo, así confío en el Señor, ¿no? Amén. Así que le doy gracias al Señor por el entendimiento que me da a mí. Y le ruego que me abra los ojos del entendimiento, como siempre repetimos con la hermana, y que le dé sabiduría y entendimiento a cada uno de ustedes, para que puedan posarse en esta gracia. Amén. Amén. Le damos la bienvenida al Señor, no sé. Su hijo, bueno, hermana Victoria, bienvenida. Amén, gloria Pueda a Dios. regresar de la Gloria a Dios. reunión. Gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias. Amén. Señor bendiga. Amén, hermano. Amén. Damos libertad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Les saludo con la gracia y la paz del Señor, hermano. Amén. Gracias damos al Señor por estar en este lugar, ¿no? Amén, gloria En a este Dios. lugar de la casa del Señor, ¿no? Para poder alabarle, glorificar su santo nombre. Amén. Damos la bienvenida a los que visitan esta noche, ¿no? Que hayan bendecido tanto al hijo de nuestra hermana Victoria, ¿no? Amén. Acá también a nuestro hermano César, que lo tenemos con nosotros, ¿no? Es Gloria una a Dios. alegría ver también a nuestros hermanos y a ver verdaderamente que puedan, que lo que se vaya a predicar en esta noche no sea, digamos, de bendición, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda convencer, ¿no? Más que todo el alma de la persona, ¿no? Agradecido al Señor, hermano, por este día que el Señor me ha regalado también a mí, a mi familia, ¿no? Y de poder estar, ¿no? En este lugar. Agradecido al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que se viene hablando, ¿no? Amén. Tanto el pastor como nuestro hermano Nicolás, ¿no? Todos los hermanos en sí, vamos nosotros adquiriendo conocimiento, ¿no? Entendimiento y sabiduría según nosotros vayamos sometiéndonos a la palabra del Espíritu Santo, ¿no, hermano? Y qué precioso, hermano, poder hablar las cosas del Señor, ¿no? Ver y ponerla por obra esa palabra, ¿no? La palabra es buena, es viva y eficaz, dice. Amén. Y también es el alimento para nuestras almas, la palabra de Dios, ¿no? Amén. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, dice, ¿no? Hermanos, y eso es precioso para nosotros, para nuestro crecimiento.
sabemos que el crecimiento lo da Dios, ¿no? La gracia de Dios nos capacita en todo, hermano. Y eso nosotros verdaderamente tenemos que ver, y por eso es que nosotros pedimos siempre al Señor que Él pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, de cada uno de nosotros, ¿no? Como hijos y también como cuerpo, como iglesia, ¿no, hermanos? El Señor, yo quisiera compartir ahí cuando dice en 1 de Pedro, capítulo 2, ¿no? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Qué maravilloso, hermano, que nosotros podamos desear la palabra, desear como niño. El niño cuando nace, lo que desea es una leche, ¿no? Leche de su mamá. Y eso lo hace crecer. Y así nosotros, hermano, tenemos que desear la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra, como dije hace rato, es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿no? Quisiera compartir también un pasaje ahí, por ejemplo, en el Salmo 119, verso 103, dice, cuando dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, diciendo, hermano. Y vemos nosotros, hermano, la palabra del Señor que también suministra luz, ¿no? Luz. Eso verdaderamente está para nosotros, hermano, ¿no? Entonces tenemos la palabra más segura, que es la palabra del Señor, porque la palabra es inspirada por Él, ¿no? Inspirada por Dios para nosotros, hermanos, que primeramente fue creado para sus apóstoles, sus profetas, ¿no? En la antigüedad, hermano. Entonces, con estas palabras, hermanos, que nosotros podamos nosotros rendirnos primeramente al Espíritu, ¿no? Al Espíritu de su palabra, que nosotros podamos nosotros obedecer, creer en la palabra. Obedecer es creer, hermano. Si bien nosotros decimos como hijos de Dios que nosotros en este tiempo de gracia que estamos, vivimos por fe y andamos por fe. Creer la palabra, hermano, es no poder dudar en lo que verdaderamente está escrito en la palabra. Son tantas promesas para nosotros desde que Jesucristo resucitó. Amén, ¿No? Hermano, eso verdaderamente solamente la palabra a nosotros nos muestra. Porque la palabra en sí ya fue revelada a sus santos apóstoles, ¿no, hermanos? Entonces, creer a la palabra de Dios, eso nos lleva a nosotros a que nosotros verdaderamente confiamos en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en Él solamente, y sabemos que Él mora en nosotros, hermano. Amén. Y cuán precioso es ver que Él mora en nosotros, porque ya no estamos como en el Antiguo Testamento, ¿no? Hermano, Él está en nosotros, hermano. Amén. Así que con eso quisiera animar a la iglesia, ¿no? Que nosotros más busquemos de la presencia del Señor. Gracias. Que el Señor siga bendiciendo la reunión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestro hermano Juan, amén, hermano. Amén. Gracias, Señor. Paz, amado, los saludos y los abrazos en la mano de Jesucristo, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor porque estábamos Gracias, deseosos de Señor. venir a alabar su nombre, de poder estar delante de la presencia del Señor. Amén. Sabiendo que es una fiesta, ¿no? Para nosotros. Mi esposa hoy no está volviendo del trabajo, seguramente llegará para la hora de la palabra. Pero bueno, también estaba deseosa de poder estar. Y si no llega, me dijo que le envíe su saludo y sus afectos, amén. Amén. Así que bueno, el Señor esté bendiciendo a mi esposa y guardándola. Y quisiera cantar una alabanza hoy con los jovencitos, ya no a mis hijos se sumó el hermano, así que bueno, vamos a alabar juntamente al Señor, que sea para la gloria y honra de su nombre, amén. Amén. Señor bendiga a mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Tú me examinas y conoces mi anhelo, mi deseo es servir.
Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Y así dice su palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, dice. Fíjese qué maravilloso, dice, a los que antes conoció a esto también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén, gloria a Dios. Y en el libro de Efesios dice, según nos escogió en Él, ¿no? Y nos escogió para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. Amén, Y aleluya. eso es maravilloso, hermano. Eso es motivo de gozo y de alabanza para nosotros. Que el Señor nos haya predestinado en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos conformados a su imagen. Aleluya, Eso es gloria a maravilloso. Dios. Y solamente su gracia lo puede hacer. Su gracia puede transformar nuestras vidas para que sea semejante a la suya. Alabado sea el nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie en esta tarde, hermano amado. Voy a pedir al hermano Jesús que levante la ofrenda. Y voy a pedir al hermano Maxi que nos dirija con otra alabanza. Y vamos a alabar al Señor. Alábele con todo su corazón, hermano. Con todo su ser. Alábele al Señor. Fíjese, David, un hombre que no tenía el nuevo nacimiento, él decía, alaba alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero nosotros tenemos nuevo nacimiento y hemos experimentado la gracia de Dios nosotros. Fíjese si no tenemos mayor motivo para alabarle al Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay un motivo que te da de gozo, visto que tú ya mora en mi ser. Es por eso que yo le adoro, siempre feliz con el Señor.
Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermano. Gloria a Así Dios. como estamos, vamos a recibir al pastor en esta tarde. Gracias, Señor amado, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Pueden tomar asiento, amados. Amén. Damos gracias, Señor. Hermosa la alabanza que cantó Gracias. Max y su familia y Alex, ¿no? Amén. Gloria a Fuimos Dios. predestinados, dice, para alcanzar y manifestar algo así, ¿no? Gloria al nombre del Señor. No, y el manifestar es lo que no se entiende, ¿no? Que nosotros tenemos que entender que la manifestación es algo natural. Es como la planta manifiesta la vida que tiene de una manera natural, sin ningún esfuerzo. Los rayos del sol, la lluvia, el abono de la tierra permite que ella manifieste la vida que está en ella, se manifiesta, sin ningún esfuerzo. Entonces nosotros, cuando le damos lugar al Señor, le damos lugar a la gracia en nosotros, entonces Dios se manifiesta en nosotros. Nosotros somos la buena tierra donde se plantó la buena semilla. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces se va a manifestar la vida que se sembró allí. Y es la vida de Dios. Alabado sea el Señor. Eso, siempre apoyándonos en la palabra de Dios que dice que aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Amén. Alabado Gracias, sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice la canción que cantaron, no sé dónde está el coro, dice, coro acá, fue esta nuestra elección, de servirte con amor y llegaremos al premio que Dios preparó desde antes de los siglos. Él nos predestinó para alcanzar, para manifestar. Dios, alabado sea el Señor. Esa palabra manifestar es hermosa, ¿no? Porque ¿qué es lo que se manifiesta en nuestro cuerpo humano? Gracias. Y eso tenemos que mirar. Y tiene que haber una diferencia entre lo que se manifiesta, lo que manifiesta un pecador y lo que manifiesta un hijo de Dios. Una diferencia muy grande, del cielo a la tierra. Gracias. Pero esto no lo alcanzamos de un día para otro. Esto lo alcanzamos de a poco. Porque la vida se desarrolla de a poco. Gloria En la a Dios. medida que la vida va tomando fuerza, se va manifestando lo que es. Y eso es maravilloso, poder manifestar, ¿no?, la imagen de Cristo. Bueno, hermanos, y ahí vamos. Por eso la gracia se nos reveló, Amén. para poder manifestar en Gracias, este tiempo, ¿no?, el carácter, la vida de Dios en nosotros, que no es fácil. No decimos que lo hemos alcanzado todo, pero una cosa hacemos, nos extendemos hacia adelante, ¿no? Y seguramente que el Señor va a permitir que lo alcancemos completamente, porque cuando dejemos este cuerpo de humillación, ¿no?, vamos a recibir un cuerpo de gloria, y en ese cuerpo de gloria vamos a poder manifestar a Dios completamente. Amén. La vida de Dios completamente. Por ahora hay altibajos, pero esos altibajos no nos hacen retroceder, Amén. Gloria a sino por Dios. el contrario, sabemos que son necesarios para que podamos ver, ¿no?, que hay cosas que están escondidas dentro de nosotros, a las cuales tenemos que juzgar por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Vamos a leer ahí, antes de terminar el capítulo 10, esto venimos estudiando nosotros, este libro de Josué, que así que lo que digamos está basado en la enseñanza que venimos dando, ¿no? Aleluya. Y estamos hablando sobre el capítulo 10 del libro de Josué, ¿no? Y el capítulo 10 habla de la santificación del alma del creyente, Gracias. de aquel que es un hijo de Dios, de aquel que tiene a Jesucristo en su corazón.
Porque cuando nosotros venimos al Evangelio teníamos un alma que estaba en una condición caída. Esa condición caída decimos que estaba en la misma condición que un pecador, una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios tiene su alma entenebrecida, oscurecida por el pecado. Bueno, nosotros cuando venimos a Cristo, vinimos con un alma oscurecida, entenebrecida. Pero con esa alma nosotros no podemos dar a conocer la vida de Dios a través de nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. ¿Pero qué tiene que santificar Dios en este tiempo en el creyente? El alma. Porque sabemos que la carne no puede ser santificada. Porque si la carne pudiera ser santificada, la carne alcanzaría la vida eterna. Pero sabemos que la carne no puede ser santificada por causa de la maldición que tiene sobre ella. Entonces, ¿qué va a pasar con la carne? La carne va al polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, bueno, hay una promesa que vamos a resucitar de entre los muertos con un cuerpo nuevo, con un cuerpo resucitado y glorificado. En ese cuerpo resucitado y glorificado va a estar nuestra alma santificada. La alma que va a ocupar ese cuerpo resucitado y glorificado tiene que ser santificada en este tiempo, en nuestro tiempo de vida. ¿Amén? Amén. De lo contrario, nuestra alma va a ser santificada por medio de las tinieblas de afuera. ¿Vio? Ese es otro tema que lo vamos a tratar otro día. Las tinieblas de afuera. Bueno, entonces veamos la última parte del capítulo 10. ¿Sí? Entonces hablábamos sobre, y dice en el 31, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna. ¿Se acuerdan lo que significaba Libna, no? Blancura. Pasó de Libna a Laquis. Y Laquis significa caminar como hombre. Ahora nosotros, antes caminábamos como un hombre pecador. Ahora caminamos como un nuevo hombre. ¿No? Como un nuevo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué somos un nuevo hombre? Porque nosotros tenemos una vida que antes no teníamos. ¿Qué vida tenemos nosotros? La vida de resurrección. Amén. La vida de Dios en nosotros. ¿Cómo sabemos que tenemos esa vida? ¿No? Por medio de la fe. ¿Qué es lo que produce la fe en nosotros? La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo. No, por gracia soy salvo. Bueno, entonces tenemos la vida de Dios. Y ahora ya no caminamos como un hombre pecador, sino que ahora caminamos como hijos e hijas de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, gloria a Dios. Muchos años estando en la iglesia hemos caminado como hombres naturales, guiados por la carne, porque no teníamos el conocimiento. No teníamos el conocimiento porque el ojo de nuestro entendimiento no estaban abiertos. Entonces fue necesario que los hermanos oraran por nosotros para que los ojos del entendimiento fueran abiertos. Entonces, cuando nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos, entendimos nosotros. ¿Qué entendimos? Que en nosotros hay una vida, ¿no?, que es más poderosa que la vida que está en la carne. Y entonces, pero esa vida, aunque sea poderosa, necesita de nosotros para manifestarse. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que esa vida se manifieste? Rendirnos, caer postrados al Espíritu, a la palabra. Tenemos que caer postrados, sin razonar nada. Tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y entonces esta palabra nos va a llevar a nosotros a caminar como una nueva creación. ¿Cuántos lo entienden, hermanos? Entonces vio acá, dice Josué y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis. ¿No? Caminamos como hombres. Cuando Laquis está en las manos del hombre nuevo, entonces nosotros caminamos como un nuevo hombre, como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Y acamparon, a ver quién me puede leer el 31, porque en mi Biblia está un poquito, mis anteojos no me dejan ver bien, hermano. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió.
El 32. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho con Limna. Amén. Vio que Dios, a través de su pueblo, de los israelitas, ellos tomaron a Laquis, la combatieron, ¿no? Mataron todo lo que había en Laquis, ¿no? Y nosotros también, nosotros hemos dado muerte a toda nuestra vida vieja. Nosotros hemos muerto para el mundo. Hemos muerto al yo. Ya no vivimos nosotros ahora. Ahora, ¿quién vive? Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo pueden creer eso? Amén, gracias. Cristo vive en nosotros. ¿Y quién dice eso? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso por la fe solamente se puede sostener. No se puede sostener de otra manera. Por la fe Cristo vive en mí. Pero también nosotros tenemos a Cristo, pero tenemos una naturaleza humana, ¿no? Que no puede ser santificada, que es la carne. Y la carne combate contra el espíritu. Y el espíritu combate contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Pero tiene que vencer el espíritu para que nosotros seamos felices y para que nosotros podamos alcanzar todas las promesas que están en Cristo. Amén. Entonces, el 33 a otro hermano. Entonces, Israel venció a Laquis a caminar como hombres, como un nuevo hombre ahora caminamos. El 33. Amén. Entonces, Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Amén. Fíjese, acá vemos un aliado del hombre natural. Vemos un aliado que se levanta no en favor de Josué, de los hijos de Israel, sino en favor del enemigo, es decir, en favor de la carne. Entonces, ¿quién es este? Este es Orán, rey de Gezer. Orán significa hinchado, ¿no? Y así el hombre viejo, ¿no? O la carne se hincha, se llena de orgullo en contra de Dios. ¿Por qué? Y bueno, por muchos motivos, ¿no? Porque la carne es fuerte, la carne todavía tiene salud, la carne todavía no depende de nadie, depende de sí misma y se hincha, ¿no? Y se levanta en contra de Dios, la carne. Y entonces, Orán, rey de Gezer, ¿no? Y Gezer significa cortadura, ¿no? Y la carne corta, ¿no? Con su relación con Dios. Depende de sí misma ahora la carne. Pero ellos tienen que ser conquistados por la vida de Dios que está en nosotros. Amén. Cuando la vida de Dios conquista, ¿no? a Gezer, que significa cortadura, entonces es al revés, ¿no? Nosotros como hijos de Dios cortamos con la carne. Ya no vivimos conforme a la carne. La carne tiene 5 sentidos, ¿no? Y nosotros no vivimos conforme a los 5 sentidos. Porque no dice que los hijos de Dios vivirán conforme a los 5 sentidos. Dice que los hijos de Dios vivirán conforme a la fe. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Porque dice que el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya no necesitamos los 5 sentidos ya. Ahora necesitamos la fe, ¿no? Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, acá encontramos que Orán, hinchado, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, del andar como hombre, mas él y su pueblo destruyó Josué. ¿No? Sabemos que Josué representa aquí a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él representa a nuestro Señor Jesucristo, Josué. Y fue nuestro Señor Jesucristo resucitado quien le dio muerte al hombre hinchado, ¿no? Y él cortó con la vida vieja, él cortó con la vida de la carne. ¿Cuándo cortó? Cuando él es una realidad en nosotros. Cuando Cristo es una realidad en nosotros, ¿no? Entonces nosotros cortamos con la carne. Podemos ser salvos, podemos ser hijos de Dios y todavía podemos vivir conforme a la carne. Porque todavía no cortamos con la carne. Eso no ha sido conquistado todavía en nosotros. Pero entonces
para poder conquistar la carne, o para poder conquistar al hombre hinchado, para poder cortar con eso, nosotros le tenemos que dar lugar al Espíritu, a la vida de Dios que está en nosotros. Pero sobre todo le tenemos que dar lugar a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque este hombre hinchado, ¿no?, murió con Cristo en la cruz. ¿No? Porque este hombre hinchado es parte del hombre pecador, y el hombre pecador murió en la cruz del Calvario. ¿No? Y ese hombre pecador era yo, y era usted, todos éramos pecadores. Y entonces Jesús nos llevó a la muerte a nosotros, con todo lo que éramos. ¿No? Y ahora nos hizo a nosotros una nueva creación. Alabado sea el Señor. Y dice, y él y su pueblo destruyó a Josué hasta no dejar ninguno de ellos, el 34. ¿Algún otro hermano, hermana? Amén. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Gracias, hijo, muchas gracias. La próxima vez nos vamos a poner de pie, ¿sí? La próxima vez, no te hagas problema. Entonces, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón. Gloria al nombre del Señor. Y no me acuerdo qué significaba Eglón, ¿alguien se acuerda? Entonces Laquis pasó Josué, de Laquis. Pasó Josué de Laquis y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. A ver, gloria al nombre del Señor. Ya le digo, hermanos, no quiero dejar pasar. Eglón significa rueda del destino, ¿no? Esa rueda del destino nosotros necesitamos conquistarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicar el origen de la vida, el origen de todas las cosas. ¿Podemos explicarla? Sí. No de una manera teológica, no como hombres sabios, entendidos, que han estudiado, sino de una manera sencilla, como Dios nos hace entender. Pero nosotros necesitamos entender que la vida comenzó con Dios. Dios es el hacedor de la vida, Él es la vida misma. Todo se originó en Dios, ¿no? Las estrellas, ¿no? El sol, la luna, la naturaleza, todo lo que es inexplicable, con la rueda del destino nosotros la podemos explicar. ¿Y por qué es tan importante? Porque que sí, tenemos que dar esta noticia al mundo, porque el mundo tiene una equivocación o una interpretación de cómo comenzó la vida. ¿No? Ellos dicen que por medio de un Big Bang, ¿no? De que pasaron años y años y siglos y todo se fue formando de una manera, ¿no? Donde se fueron sucediendo cosas y que fueron formando la tierra, y después formó, ¿no? la vida en la tierra y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo? Forma evolutiva. La evolución, ¿no? Bueno, yo eso no lo sé explicar muy bien, pero ahora por medio de la rueda del destino de Dios, nosotros podemos saber cómo se originó todas las cosas en el principio. Porque dice Génesis, fíjese, para darle un ejemplo nomás. Génesis capítulo 1, ¿no? Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso dice. Y ahí estamos conquistando la ciudad de, dijimos, de Eglón, rueda del destino. Y entonces ahora podemos entender, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y usted puede leer todo lo otro en su hogar y enriquecerse de que la rueda del destino, que nosotros podemos entender estas cosas por medio de que Dios nos hizo entender. Dios nos hizo entender el origen de la vida, y al final de la vida también Dios nos hace entender, ¿no? Porque la vida en este mundo tiene un final, un principio y un final. Y bueno, y entendemos todo eso, y por eso estamos donde estamos hoy. Estamos en el Evangelio porque hemos entendido que hay un final.
Y que ese final puede ser dramático para nosotros, o puede ser un final hermoso y precioso para nosotros. Y Dios nos ofrece a nosotros la salvación y la condenación, ¿no? Nosotros, para salvarnos del final que le espera a este mundo, la única manera de salvarnos del final es por medio de Jesucristo. Es recibiendo a Jesucristo como Señor y de nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador. No una religión, no. Dios no presenta religión, ¿no? Dios presenta a una persona, a su Hijo, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea sea salvo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios le ofrece al hombre: salvación, vida eterna. Amén. Salud le ofrece, paz, bondad, gozo, ¿no? Todas esas cosas se tienen que alcanzar acá mientras que uno está vivo. No, si uno rechaza a Jesucristo, rechaza la salvación, rechaza la vida eterna y tiene un destino diferente, que es la condenación y el lago de fuego y el infierno. Y usted me dirá, ¿pero por qué es así? Y eso es Dios lo que lo puso. Es Dios lo que... Pero a mí no me parece bien. Y bueno, a usted y a mí no me parecerá bien, pero no podemos discutir con Dios. Dios estableció estas cosas así, ¿no? Y nosotros tenemos que aceptar lo que Dios puso. Bueno, y la tomaron el mismo día, en el capítulo 10:35, y ya estamos terminando, hermano. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada a aquel día, y mató a todo lo que en ella tenía vida, como lo había hecho con Laquis. ¿Vio? A Eglón. Porque Eglón, en las manos de los enemigos, en las manos del pecador, trae confusión, trae mala interpretación. Eglón. Entonces hay que conquistar esta ciudad. Eso está dentro de nosotros. Porque nosotros antes teníamos una manera de ver las cosas, antes teníamos una manera de apreciar el origen de la vida. Estábamos siendo enseñados por personas que estaban alejadas de Dios, por personas que no habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nos enseñaron otra cosa, pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros el origen de la vida y el fin de la vida en este mundo. Y subió luego José y todo Israel con él, y de Eglón a Hebrón. Hebrón significa comunión. ¿Vio? Antes teníamos comunión ¿con qué? Teníamos comunión con Adonisedec, ¿no? Con justicia propia, ¿no? Con nosotros mismos. Justicia propia. Pero ahora Adonisedec fue vencido. Y ahora tenemos comunión con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con nosotros. Ahora tenemos comunión. Ahora podemos comunicarnos entre nosotros, hablar el mismo idioma, ¿no? Y sin pelear, sin enemistarnos. Y tomándola la hirieron a filo de espada, y a su rey y todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho Eglón. Así destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Y después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, ¿no? Y no me acuerdo qué significaba Debir. Debir, oráculo, que es la palabra. Nosotros tenemos que conquistar esta ciudad para que podamos vivir, ¿no? Esta ciudad tiene que estar en las manos de los hijos de Dios. No puede estar en las manos de nuestros enemigos la palabra. La palabra está en las manos de los hijos de Dios, ¿no? Es decir, de aquellos que nacieron de nuevo, de aquellos que recibieron a Jesucristo y tuvieron un nuevo nacimiento. Ahora ellos tienen la palabra para este mundo, para que este mundo pueda ser salvo. Bueno, y después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades, y la siguieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí adentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna, y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Y hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Nehuey, y de los llanos, y de las laderas, y de todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida
lo mató como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. Y los hirió Josué, ¿no? Desde Cadebernea hasta Gaza, toda la tierra de José hasta Gabaón. Gloria al nombre del Señor. Muchos preguntan por qué Dios permitió tanta matanza, tanta muerte, ¿no? Mataron todo, hasta los perros mataron, mujeres, niños, todo mataron, mujeres embarazadas, todo lo que tenían vida se murió. Por orden de Dios, Dios mandó. Como una mente no renovada, no santificada, no puede entender esto, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento y Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y entendemos que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros podamos entender. ¿Qué tenemos que entender? Que estos pueblos, aparte de Israel, eran pueblos que se habían degradado en su moral. Ellos habían incursionado en una vida pecaminosa, en una vida de maldad, que iba en contra de aquel que los había creado. Porque Dios no lo creó al hombre así. Dios lo creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre para que él pudiera vivir dentro del hombre y poder manifestarse a través del hombre. Pero estas personas se perdieron de tal forma que se hicieron una con Satanás. Satanás era el que estaba dentro de estas personas, de estos pueblos, ¿no? Y entonces Dios no le quedaba otra, porque sabemos que cuando el pecado se mete dentro del hombre, el pecado se enreda tanto en cada arteria, por así decirlo, ¿no? En cada célula, en cada núcleo del ser, que es imposible separarlo. Es imposible separarlo. Entonces lo único que podía Dios hacer era destruirlo. Eso lo entendemos ahora, antes no lo entendíamos y veíamos que como Dios, un Dios justo, un Dios de amor, podía permitir semejante cosa. No había otra forma de salvar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era su pueblo. Si él permitía que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a terminar siendo uno con estas naciones, se iba a mezclar con ellos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la misma carne que tenían esos pueblos. La diferencia que tenían los israelitas, ellos que tenían a Dios, al Creador. Y el Creador les mandaba que no se unieran a esos pueblos. Entonces, Dios mandó destruirlos, porque si no, ellos iban a ser como esos pueblos y Dios también lo iba a destruir a ellos. No, eso fue como un ejemplo para que nosotros podamos entender. Y tenían que destruir todo. Entonces, vino Jesús, porque todo esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora vino Jesús. Y Jesús de alguna manera lo simplificó para nosotros. Él mató, cuando fue a la cruz, él era un cordero inocente. Él no tenía pecado. No había pecado una sola vez en toda su vida. Nunca. Gloria a Dios. Jamás pecó. ¿Por qué decimos eso y tenemos esa seguridad? Porque Jesús no nació de Adán. Amén. Jesús vino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Todos nosotros venimos de Adán. De Adán heredamos el pecado. Heredamos la maldad, nosotros, de Adán. Pero Jesús vino de Dios. Y entonces Él no podía pecar. Él no se podía mezclar con el pecado, ¿no? Entonces, pero había una ley en aquel tiempo, que era la ley del Sinaí, que decía que el pecador tenía que morir. Tenía que morir, no había otra salida para el pecador. Entonces Jesús ocupó el lugar del pecador. Mi lugar y tu lugar ocupó en la cruz. Siendo inocente, Él tomó mi pecado, tu pecado, mi culpa, tu culpa. Y murió en nuestro lugar. Amén. Jesús. Él mató al pecador, ¿no? Y
¿Quién era pecador? Todos los nacidos de Adán. Todos los nacidos de Adán éramos pecadores. Cuando Jesús murió, mi hombre pecador murió ahí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mi hombre pecador murió allí, en la cruz. Es decir, que ahora yo no soy un pecador. Usted tampoco es un pecador. Si recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no es un pecador. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hijos de Dios. ¿No? Tenemos a Dios dentro de nosotros, tenemos su vida. ¿No? Porque por eso somos hijos de Dios, porque tenemos su vida. Y entonces nos diferenciamos de los pecadores, nos diferenciamos de ellos por el hecho de tener la vida de Dios. Pero no podemos ensoberbecer nosotros. No se nos dio esta vida para que nosotros nos creamos superiores a ellos, sino para que se nos dio esta vida para que nosotros le alcancemos la salvación a aquellos que todavía están en el pecado. Le tenemos que alcanzar la salvación a ellos, que ellos también tengan la posibilidad de salvarse de la condenación y del juicio eterno. Para eso se nos dio a nosotros la vida de resurrección, la vida de Dios. Pero Jesús, cuando fue a la cruz, Él mató a todos nuestros enemigos. Todos nuestros enemigos que estaban dentro de nosotros. ¿Cuáles eran nuestros enemigos? La codicia, el orgullo, la vanagloria, la justicia propia, los deseos insaciables, ¿no? Y la blancura conforme a nuestro pensamiento. Todos esos enemigos estaban dentro de nosotros, ¿no? Y nos llevaban a vivir una vida desgraciada, una vida, y esa vida nos iba a conducir al infierno y a la condenación eterna. Pero ahora Jesús murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestro rescate. Ahora nosotros recibimos el beneficio de la cruz. ¿Cómo? Aceptándolo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, su nombre es anotado en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo. Todo esto es fe. Todo esto es fe. Entonces su nombre es anotado en el libro de la vida. Y ese nombre no puede ser borrado. Nunca más. El día que nosotros partamos de este mundo a la presencia de Dios, nuestro nombre va a estar allí y vamos a ser bienvenidos en el cielo. Alabado sea el Señor. Y eso por nuestro mérito no, por los méritos de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para poder entrar en el cielo? Nos hemos creído. Y eso tampoco es nuestro. Porque el haber creído vino por medio de que hemos escuchado la palabra de Dios. Porque la fe que nosotros necesitábamos para creer, lo produjo Dios en nosotros por medio de su palabra. Aleluya. Entonces, ¿de gloria a qué Dios. nos vamos a jactar? De nada. Amén. Toda la gloria y la honra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estos enemigos que están en nuestra alma y que tratan de impedirnos a nosotros obtener nuestra herencia tienen que ser juzgados. Ya han sido juzgados por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tienen que ser juzgados acá por cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros tiene que dar muerte, ¿no? A esos reyes, a esas tendencias pecaminosas que están todavía dentro de nosotros y que quieren reinar en nosotros y quieren llevarnos a nosotros a que vivamos conforme a la carne. Y nosotros le tenemos que decir que no. Amén, gloria a Dios. Tenemos que decirle que Cristo los mató y los crucificó hace 2000 años atrás. Aleluya. Ahora tenemos una vida que nos da esa capacidad para poder rebelarnos en contra de aquellos que quieren gobernarnos, que es la vida de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso, hermanos amados, estamos tan agradecidos por su salvación. Aleluya, gloria a Dios. Estamos tan agradecidos por esta gracia maravillosa que el Señor nos reveló. No, porque durante muchos años, hace 45 años que estoy en el camino del Señor, 18 años en este camino, no conocía la palabra de Dios, porque los pastores no la enseñaban. Entonces lo único que hacíamos era orar y ayunar y hacer vigilias y bueno, y todas esas cosas. No conocíamos la palabra de Dios. Mientras que estábamos en la iglesia éramos ángeles, pero cuando se nos abría la iglesia para salir afuera, éramos demonios.
nos peleamos con quien sea, fornicábamos, adulterábamos, robábamos, mentíamos, todo como un pecador común. Lo que pasa es que esas concupiscencias, esos reyes que estaban dentro de nosotros, estaban escondidos y nosotros no los podíamos ver. Por eso, fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso, creo que es 13 en adelante. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Él ya era un cristiano, ya era un hijo de Dios, era el apóstol Pablo. Ya él tenía conocimiento de su salvación, pero sin embargo, él hacía lo que no tenía que hacer. Porque no es que dejamos de hacer lo malo una vez que entramos en la iglesia. No, si no se nos enseña, si no se nos capacita a vivir esta vida, nosotros vamos a estar en la iglesia y haciendo lo malo siempre. ¿Alguien encontró? Puede leer, hermano. Romanos 7, 13 en adelante. Amén. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco esto hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Gracias, Dios. Así vivíamos nosotros, hacíamos lo malo, queríamos hacer lo bueno, terminábamos a hacer lo malo, haciendo lo malo, y ¿cómo nos sentíamos? Fíjese el 25, el 24 de ese mismo capítulo. ¿Alguien puede leer, hermano? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que nos sentíamos miserables. Estábamos dentro de la iglesia, ¿no? Escuchábamos el sermón, veníamos, cantábamos a Dios, pero cuando salíamos de la iglesia éramos como cualquier pecador. Porque no nos habían enseñado a vencer. No nos habían señalado nuestros enemigos y dónde estaban. Pensábamos que nuestro enemigo era el diablo. Pero la gracia nos enseñó que el primer enemigo que nosotros tenemos es nuestra propia carne. El yo, mi alma no santificada. Y no que solamente que la gracia nos enseñó eso, sino que nos mostró la manera de vencerlo y de tener victoria sobre eso. Y hoy nosotros tenemos victoria sobre nuestra carne y sobre nuestra alma que ha sido santificada. Aleluya, Dios. Por eso hoy podemos vivir el Evangelio. Hoy somos felices en el Evangelio. Hoy somos cristianos, hijos de Dios, no avergonzamos el Evangelio. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros no caeremos nunca? No, no decimos eso. ¿No? Pero 7 veces o 70 veces caerá el justo y las 70 veces lo levantará el Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Aleluya, Y Él gloria a tiene un cuerpo Dios. semejante al nuestro y Él sabe las debilidades que hay en el cuerpo humano, porque Él lo experimentó. Y entonces mi pecado ya Jesús lo llevó en la cruz. ¿Por qué lo llevó en la cruz? Porque ese pecado no fue un pecado premeditado, no fue un pecado, digamos, que yo quise hacer, sino fue por una debilidad que yo le permití al enemigo, a la carne, a la concupiscencia, vaya a saber a qué, y eso se manifestó en mí, pero en mi interior, dijo Pablo, yo no quiero hacer el mal. ¿No? Como dijo el hermano Nico. Dice, y yo sé que en mí, en el 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Claro, y entonces hago lo que no quiero, y entonces lo que no quiero hacemos, porque un hermano, un hijo de Dios nunca puede pecar a propósito. Nunca puede ser uno con el pecado. El único que puede ser uno con el pecado es el pecador. Pero nosotros no somos pecadores, nosotros somos hijos de Dios. Amén. El pecado nos entristece, el pecado nos compunge, el pecado nos tira abajo, ¿no? Vivimos en una amargura,
¿no? Pero ahí miramos la cruz y vemos que ese pecado Jesús lo llevó a la cruz. Aleluya, Y lo gloria a resucitó. Dios. Y me siento lavado, me siento limpio por medio de que Él, porque no fue un pecado a propósito, sino que fue un descuido en mi vida espiritual. Le invito a ponerse de pie, hermano. Damos gracias al Señor. Antes de despedirnos vamos a alabar al Señor con una alabanza. Espero que esta palabra le haya bendecido a su vida, hermano. Alabado sea el Señor. Y bueno, también invitamos, si algún hermano necesita oración por sanidad, ¿no? Puede pasar adelante. Si alguien quiere ser llenado del Espíritu Santo, también pase adelante. Si quiere ser renovado por el poder del Espíritu Santo, pase adelante para que el Señor lo renueve. Yo no lo voy a renovar, tampoco lo voy a sanar. El Señor va a hacer todo. Por eso hay que tener fe nomás. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, pase adelante también, para que el Señor anote su nombre en el libro de la Gloria a vida. Dios. Mientras que nosotros cantamos, usted esté meditando, hermano, y orando, ¿eh? Sí, hermano Maxi. Sabe el Señor que te amo, pues tú me amaste primero. Aleluya, gloria a Dios. Y si a veces
Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad que tú nos Amén, das gloria a de Dios. hacerte culto para ti, Señor. Amén. Gracias, Señor, por las Bendito personas que sea han tu venido por nombre, primera Señor. vez. Aleluya. Gracias por la presencia de nuestro hermano César, Señor, en el Amén, gloria a en medio de Dios. nosotros. Puedas tú bendecir, Señor, la salida de cada uno de este lugar. Amén, gloria a Dios. Guárdales de todo hombre malo y perverso. Aleluya. Manda a tus ángeles que los protejan y los guarden, Gracias, Señor. Jesús amado. Quédate con nosotros también aquí, Señor amado. Señor, guardándonos de todo peligro, Amén. Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mañana tenemos reunión a las 10 de la mañana. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermano. Amén. Vamos.